volúmenes y de preferencia les recomiendo que sea un poquito más hacia acá. Ya verán al final por qué. Por arriba, pero no toques nada. ¿Listo? Para que un personaje manifieste sus más excepcionales cualidades, hay que tener la fortuna de poder observar su actuación a lo largo de muchos años. Si dicha actuación está desprovista de todo egoísmo, si obedece a una generosidad sin par, si es del todo cierto que no abriga un afán de recompensa y que, por añadidura, ha dejado una huella patente sobre la faz de la tierra, entonces no cabe error alguno. Hará cosa de 40 años más o menos, hice un largo viaje a pie por unos montes poco frecuentados por turistas, sitios en la antigua región donde los Alpes se adentran en la Provenza. En los tiempos en que emprendí mi caminata a través de aquellos parajes despoblados, todo era tierra seca y descolorida. Nada crecía en ella, excepto un triste desierto. Cruzaba la comarca por su parte más ancha y, tras 3 días de camino, me encontré en medio de la más absoluta desolación. Acampé junto a las ruinas de un pueblo abandonado. Me había quedado sin agua el día anterior y precisaba encontrar más con urgencia. Aunque asoladas, aquellas casas arracimadas como un panal de avispas viejo indicaban que una vez tuvo que haber allí una fuente o un pozo. Fuente había, en efecto, pero totalmente seca. Las 5 o 6 casas sin techo, roídas por el viento y la lluvia, y la minúscula capilla con el campanario medio derruido, se levantaban como las casas y capillas de los pueblos habitados, mas todo signo de vida se había esfumado. Hacía un hermoso día de junio, radiante bajo el sol, pero sobre aquella tierra expuesta, el viento, en lo alto del cielo, soplaba con una insoportable ferocidad. Rugía entre los esqueletos de las casas, cual un león defendiendo su comida. Tuve, por supuesto, que trasladar el campamento. Después de 5 horas de marcha, seguía sin encontrar ni una gota de agua, y nada alentaba la esperanza de hallarla. En todos lados, la misma sequedad, los mismos hierbajos. Acerté a divisar en la lejanía una pequeña silueta negra, erguida, que tomé por el tronco de un árbol solitario. En cualquier caso, me encaminé hacia ella. Resultó ser un pastor. 30 ovejas yacían a sus pies sobre la tierra achicharrada. Me dio a beber de su calabaza y poco después me llevó a su casa, en un rinconcito de esa llanura. Se abastecía de agua, un agua excelente, exquisita, de un pozo natural muy profundo sobre el que había dispuesto una polea rudimentaria. Era hombre de muy pocas palabras, así es como son quienes viven en soledad. Pero se notaba que estaba seguro de sí mismo, con un convencimiento absoluto, algo inesperado en aquellos campos. No vivía en una cabaña, sino en una casa de piedra que daba fe de los esfuerzos realizados para reformar la ruina que había encontrado allí a su llegada. El tejado era recio y firme. El viento contra las tejas producía un murmullo como el del mar en la orilla. Estaba todo ordenado. Los platos bien limpios, el suelo barrido, el rifle engrasado. La sopa hervía en el hogar. Advertí entonces que iba pulcramente afeitado, que llevaba todos los botones bien cosidos, que había remendado su ropa con la meticulosidad que hace invisible los remiendos. Compartió la sopa conmigo y luego, cuando le ofrecí mi petaca de tabaco, me dijo que no fumaba. Su perro, tan silencioso como el amo, era amistoso,
sin mostrarse servil. De buenas a primeras dimos por sentado que me quedaba a pasar la noche. La aldea más cercana se hallaba más de día y medio de viaje y por otra parte estaba más familiarizado con la naturaleza de los escasos villorrios de aquellos lugares. Apenas 4 o 5 dispersos por los cerros, al final de largos caminos de carga. Los habitantes carboneros que vivían en la penuria, las familias apiñadas a causa de un clima en demasía severo, tanto en verano como en invierno, no se libraban de los incesantes conflictos entre personas. La ambición irracional alcanzaba proporciones desmesuradas, debido a la continua ansia por escapar. Los hombres acarreaban las carretadas de carbón hasta la ciudad para luego regresar. El pastor fue por un saquito y vertió un montón de bellotas sobre la mesa. Comenzó a inspeccionarlas cuidadosamente, una por una, con gran concentración, separando las buenas de las malas. Yo fumaba en mi pipa. Le ofrecí ayuda. Me respondió que no, que ese era su trabajo. Y en efecto, en vista del esmero con que se entregaba la tarea, no insistí. En eso consistió toda nuestra conversación. Tras separar una cantidad suficiente de bellotas buenas, las fue contando por decenas, al tiempo que eliminaba las más pequeñas o las que presentaban alguna pequeña grieta, pues ahora las examinaba con mucho más detenimiento. Cuando hubo seleccionado 100 bellotas perfectas, puso fin a la labor y se acostó a dormir. Aquel hombre irradiaba paz. Al día siguiente le pregunté si me podía quedar un día más. Le pareció lo más natural, o, para ser exactos, me dio la impresión de que nada podía desconcertarlo. No es que tuviera una necesidad imperiosa de descanso, pero había despertado mi interés y quería saber más acerca de él. Abrió el redil y se llevó el rebaño a pastar. Antes de irse, sumergió en un cubo de agua el saco de bellotas cuidadosamente contadas y seleccionadas. Advertí que a modo de callado empuñaba una barra de hierro gruesa, como un pulgar y de 1,5 metros de longitud. Andando a mi aire, seguí un camino paralelo al suyo. Entonces comenzó a clavar la vara de hierro en la tierra, abriendo agujeros en los que plantaba una bellota. Luego rellenaba cuidadosamente el agujero. Así plantaba robles. Le pregunté si aquella finca le pertenecía. Después de pensar un rato, me repuso que no. ¿Y sabía de quién era? No, no lo sabía. Suponía que era propiedad comunal, o tal vez pertenecía a personas que no le otorgaban mayor importancia. No tenía el menor interés en descubrir de quién era. Plantó las 100 bellotas con sumo cuidado. Tras el almuerzo, reanudó las tareas de plantación. Supongo que me mostré persuasivo en mi interrogatorio, pues obtuve algunas respuestas. Llevaba 3 años plantando en aquel desierto. Había plantado ya 100,000 bellotas. De las 100,000, 20,000 habían germinado. De las 20,000, contaba con perder la mitad a manos de los roedores y de los impredecibles designios de la providencia. Así pues, todavía quedaban 10,000 robles, todos con vida, donde antes nada crecía. Fue entonces cuando empecé a preguntarme qué edad tendría aquel hombre. Saltaba a la vista que había cumplido los 50. 55, me dijo apaciblemente. Se llamaba Juan Pérez. Una vez había poseído una granja en las tierras bajas. Allí había construido su vida. Perdió a su hijo, luego a su esposa. Acabó retirándose a aquellos solitarios parajes donde se encontraba muy a gusto, viviendo sin prisas, con sus ovejas y el perro. A su parecer, aquella tierra se estaba muriendo por la ausencia de árboles. Agregó que, a falta de otra ocupación más apremiante, había decidido poner remedio a aquel estado de cosas. Puesto que en aquellos tiempos, a pesar de mi juventud, llevaba una vida solitaria, me constaba que debía tratar con amabilidad a los espíritus solitarios. Pero esa misma juventud me empujaba a considerar el futuro con relación a mí mismo y a una determinada búsqueda de la felicidad.
Le dije que en 30 años sus 10,000 robles serían magníficos. Respondió con toda sencillez que si Dios le concedía bastante vida, en 30 años habría plantado tantos más árboles que aquellos 10,000 serían como una gota de agua en el océano. Por otra parte, estaba estudiando la reproducción de las hayas y tenía un vivero de plantones nacidos junto a su casa. Los plantones, protegidos de las ovejas mediante una cerca de alambre, eran muy bonitos. También tenía en mente plantar abedules en los valles donde, según me dijo, había una cierta humedad a pocos metros bajo la superficie del suelo. Al día siguiente nos separamos. Un año después estalló la guerra. La Gran Guerra Europea de 1914, en la que me vi implicado durante muchos años. Un soldado de infantería apenas si disponía de tiempo para reflexionar sobre los árboles. A decir verdad, aquel asunto no me había impresionado. Lo había tomado por un hobby, una especie de colección de sellos o algo así, y luego lo había olvidado. Finalizada la guerra, me encontré en posesión de una diminuta prima por desmovilización y un enorme deseo de respirar aire puro, al menos durante algún tiempo. Sin más propósito que este, enfilé otra vez la carretera hacia las tierras yermas de aquel desierto. El paisaje no había cambiado. No obstante, a lo lejos, vislumbré más allá del pueblo abandonado una sombra de neblina grisácea que cubría las cumbres de las montañas con una alfombra. El día anterior había empezado a pensar de nuevo en el pastor plantador de árboles. 10,000 robles, reflexioné, ocupan mucho espacio. Había visto morir a demasiados hombres a lo largo de aquellos años de guerra, como para no dar por sentado que Juan Pérez estaría también muerto. Más aún cuando a los 20 años se contempla a los hombres de 50 como ancianos a quienes nada les queda por hacer, salvo morir, Juan no había muerto. En realidad estaba más vivo que nunca. Había cambiado de trabajo. Ahora solo tenía 4 ovejas y a cambio 100 panales. Se había desprendido de las ovejas porque constituían una amenaza para los árboles jóvenes. Pues, tal como me explicó, y pude comprobar yo mismo, la guerra no lo había trastornado lo más mínimo. Impertérrito había seguido plantando. Los robles de 1910 contaban entonces 10 años de edad y eran más altos que nosotros. Me quedé literalmente sin habla y como tampoco él decía nada, pues pasamos todo el día caminando en silencio a través de su bosque. En 3 sectores medía 11 kilómetros de longitud por 3 kilómetros en lo más ancho. Al recordar que todo aquello era el fruto de las manos y el alma de una única persona, desprovista de todo tipo de recursos técnicos, materiales, financieros, se comprendía que los hombres podían ser tan efectivos como Dios en ámbitos distintos del de la destrucción. Había llevado a cabo su plan y unas hayas que me llegaban al hombro y se extendían hasta donde alcanzaba la vista lo confirmaban. Me mostró hermosos grupos de abedules plantados 5 años atrás, es decir, en 1915, cuando yo estaba en las trincheras y después en Verdún, dispuestos en cuantos valles había supuesto y acertado que la capa húmeda casi afloraba. Fue como si la creación floreciera en una suerte de reacción en cadena. A él tanto le daba. Tenía la determinación de concluir su tarea con toda sencillez. Pero de regreso hacia el pueblo vi que el agua manaba en arroyos que llevaban secos desde tiempos inmemoriales. Aquel era sin duda el resultado más sobrecogedor de la reacción en cadena que mis ojos presenciaban. Alguna vez, tiempo atrás, el agua había corrido por aquellos riachuelos. Parte de los tristes villas mencionadas antes fueron reconstruidos en los emplazamientos de antiguos asentamientos romanos, de los que aún quedan vestigios, y los arqueólogos en sus exploraciones habían hallado anzuelos, donde en el siglo XX se precisaban cisternas para garantizar un exiguo abastecimiento de agua. El viento, además, esparcía las semillas. Con el resurgir del agua reaparecieron los sauces.
torrentes, los prados, los jardines y las flores en un alegato inmenso a favor de la vida. Pero esta transformación se produjo de forma tan gradual que se integró en el entorno sin causar el menor asombro. Los cazadores que subían a los páramos siguiendo las pistas de las liebres y los jabalíes advirtieron, por supuesto, la repentina aparición de arbolillos, pero lo atribuyeron a un capricho natural de la tierra. De ahí que nadie se entrometiera en la labor de Juan Pérez. De haber sido descubierto, habría suscitado oposición, sin duda, pero pasando desapercibido, ¿quién en los pueblos o en la administración podría soñar siquiera en semejante perseverancia y tan magnífica generosidad? Para hacerse una idea exacta de lo excepcional del personaje, es preciso no olvidar que trabajaba en soledad absoluta, tan absoluta que hacia el final de su vida perdió el hábito de hablar. O tal vez fue y ya no le hacía falta hablar. En 1933 recibió la visita de un guarda forestal para notificarle una resolución judicial que prohibía encender fuego al aire libre con vistas a proteger el crecimiento de aquel bosque natural. Era la primera vez, le dijo al hombre con toda ingenuidad, que oía hablar de un bosque natural, surgido por motivos propios. Por aquel entonces Pérez se disponía a plantar hayas en un lugar a unos 12 kilómetros de su casa, pues ya había cumplido los 75 años y para ahorrarse tantas idas y venidas, decidió construir una cabaña de piedra exactamente junto a la plantación. Al año siguiente la levantó. En 1935 el gobierno envió a toda una delegación a inspeccionar el bosque natural. Un alto cargo del servicio forestal, un director general, un diputado, varios tecnócratas. Hubo mucho parloteo, subir y bajar de aquí para allá, todo fútil. Se decidió que algo había que hacer y, por fortuna, nada se hizo, como suelen hacerlo los burócratas, salvo lo único que tenía sentido. El bosque fue puesto bajo la protección del Estado y se prohibió la producción de carbón, pues resultaba imposible no dejarse cautivar por la belleza de aquellos árboles jóvenes, rebosantes de salud, que lograron hechizar al mismísimo diputado. Entre los funcionarios de la delegación se contaba un amigo mío a quien develé el enigma. Un buen día, de la semana siguiente, fuimos juntos a visitar a Juan Pérez. Lo encontramos trabajando con ahínco a unos 10 kilómetros del lugar donde se había efectuado la inspección. Aquel guardabosque no era amigo mío porque sí, se regía por firmes principios. Sabía guardar un secreto. Entregué los huevos que llevaba como presente, comimos juntos y pasamos varias horas en muda contemplación del paisaje. Por donde habíamos ido, las laderas estaban cubiertas de árboles de entre 6 y 8 metros de altura. Rememoré el aspecto que ofrecía la región en 1913, un desierto, el sosiego, el esfuerzo constante, el aire vigorizador de la montaña, la frugalidad, y por encima de todo, la paz de espíritu, habían dotado a aquel hombre de una vitalidad impresionante. Era un atleta de Dios. Me pregunté cuántas más lomas cubriría de árboles. Antes de partir, mi amigo se limitó a recomendar algunas especies de árboles especialmente indicadas para las condiciones del suelo y la topografía, las hidrográficas. Tampoco insistió mucho en el tema, por la convincente razón, me diría después, de que Juan Pérez sabía mucho más que yo. Unas horas de camino después, tras haberle dado unas cuantas vueltas, añadió, y sin duda sabe mucho más que cualquiera. Ha descubierto una forma maravillosa de ser feliz. Gracias a este funcionario quedaron a buen recaudo no solo el bosque, sino también la felicidad del hombre. Delegó el cometido en 3 guardabosques a quienes adoctrinó hasta tenerlos a prueba de las botellas de vino que los carboneros y leñadores les ofrecían.
La obra solamente se vio seriamente en peligro durante la guerra de 1939, la Segunda Guerra Mundial, dado que los coches se propulsaban con gasógenos, generadores alimentados con leña. Se disparó la demanda de madera. La tala se inició en el Robledo de 1910. Pero aquel sitio distaba tanto de cualquier estación de tren que la empresa resultaba temeraria desde el punto de vista financiero. Así que afortunadamente fue abandonada. El pastor no se enteró de nada. Se hallaba a 30 kilómetros del lugar, prosiguiendo su labor, con toda tranquilidad, pasando por alto la guerra del 39, tal como había hecho con la guerra del 14. Vi a Juan Pérez por última vez en junio de 1945. Tenía 87 años de edad. Emprendí de nuevo la ruta de la tierra baldía, pero ahora, a pesar del caos que la guerra sembrara por todo el país, había un autobús que cubría el trayecto entre el Valle de Duranz y el monte. Atribuí el hecho de no reconocer los escenarios de mis anteriores viajes a la relativa velocidad de aquel medio de transporte. Me pareció, asimismo, que la carretera discurría por territorios nuevos, pero me bastó el nombre de un pueblo para convencerme de que me hallaba, en efecto, en aquella comarca que había sido todo ruinas y desolación. El autobús me dejó en Berjones. En 1913, aquella aldea de 10 o 12 casas tenía 3 habitantes. Eran criaturas salvajes que se odiaban unas a otras, que vivían cazando con trampas próximas aún, tanto física como moralmente. Por todas partes crecían las ortigas entre los restos de las casas abandonadas. Habían perdido toda esperanza. No les restaba más que esperar la muerte, una situación que raramente predispone a la virtud. Todo había cambiado, incluso el aire. En lugar de los severos vientos secos que solían atacarme, soplaba una brisa amable cargada de fragancias. De las montañas llegaba un rumor como de agua. Era el viento en el bosque. Lo más asombroso de todo fue oír un sonido real de agua cayendo en un estanque. Comprobé que habían construido una fuente y que el agua manaba en abundancia. Y eso fue lo que más me emocionó. Alguien había plantado un tilo junto a ella. Un tilo que contaría unos 4 años, pero ya estaba en plena floración, como símbolo incontestable de la resurrección. Por otra parte, Berjones daba fe de un empeño cuya envergadura exigía tener esperanza. Así pues, la esperanza había vuelto. Se retiraron los escombros, se abatieron las paredes derruidas y se restauraron 5 casas. Ahora se contaban 28 almas. 4 eran de jóvenes casados. Las casas nuevas, recién enlucidas, estaban rodeadas de jardines donde crecían verduras y flores en ordenada confusión. Calabazas y rosas, puerros y dragones, apios y anémonas. Se había convertido en la clase de pueblo que invita a vivir. Han bastado 8 años desde entonces para que todo el campo rebose vitalidad y prosperidad. Allí, donde en 1913 no vi más que ruinas, ahora se levantaban granjas bien cultivadas, pulcramente enlucidas, testimonio de una vida cómoda y placentera. Los antiguos arroyos, alimentados por la lluvia y la nieve que acumula el bosque, fluyen de nuevo. Sus aguas se han canalizado. En todas las granjas, en bosquecillos de arces, las albercas rebosan agua clara sobre tapices de hierbabuena. Los pueblos se han ido reconstruyendo poco a poco. Las gentes de las llanuras, donde la tierra es costosa, se han establecido aquí, trayendo consigo juventud, acción y espíritu aventurero. Junto a los caminos se encuentran hombres y mujeres, campechanos y cordiales, muchachos y jovencitas que saben reír y han recuperado la afición para las meriendas campestres. Contando a los antiguos pobladores, irreconocibles ahora que viven con holgura, más de 10,000 personas deben su felicidad a Juan Pérez. Cuando pienso
que un solo hombre armado únicamente de sus recursos físicos y naturales, de su moral, fue capaz de hacer surgir de un yermo esta tierra prometida, me convenzo de que, a pesar de todo, el género humano es admirable. Pero cuando hago el cómputo de la constante grandeza de espíritu y de la tenaz benevolencia que sin duda ha requerido alcanzar este resultado, me embarga un inmenso respeto por este viejo campesino y letrado que ha sabido, él solo, completar una obra digna de Dios. Muchísimas gracias. Es un gusto enorme poder compartir con ustedes el vicio de la lectura ante la imposibilidad de hacer algo más ante las condiciones de violencia, de destrucción que privan en una parte del mundo, quizá a pesar de la voluntad de muchos de nosotros y sobre todo de todos aquellos que tenemos hijos y que nos parece que es un acto de tremenda injusticia heredarle a nuestros hijos, heredarle a estos niños otra guerra, es que hacemos lo que hacemos. Poder contar la historia de Juan Pérez es un privilegio enorme que nos recuerda las posibilidades de una sola persona. Este campesino, este pastor, él solo logró hacer mucho más que docenas de programas gubernamentales, que millones de pesos invertidos de manera infructuosa regularmente en programas de reforestación, en programas de ayuda social. Para terminar, y antes de que se vayan, y ahora verán por qué la recomendación de pasarse hacia los lugares de adelante, en la parte de abajo de los asientos donde están ustedes, tienen que levantar el cojín y van a encontrar ¿Qué encontraron? Libro, bueno, plantas, bueno, pues gracias a ProPlant que nos obsequió estas plantas para ustedes y que se conviertan en sembradores de árboles desde este momento. A quienes les tocó un papelito que diga planta pueden pasar, a ver, aquí en orden, y tomar una, toma tu planta. Libro, planta. Planta, toma una. Pero tienen que prometer que la van a cuidar y que la van a amar. ¿Qué les tocó? Nada. Ahorita vemos qué hacemos. ¿Qué les tocó? ¿Sí? ¿Planta? A todos les tocó planta. También teníamos libros. ¿Libro? Planta, muy bien. Mira, escoge uno entre estos. ¿Libro? ¿Libro? ¿Planta? Llévate esa. Libro, libro, ay. Acá, mira, escoge entre esos que están ahí. Acércate, súbete. Libro, aquí también escoge entre estos. Entre estos escoge uno. Pues agradecemos a todos ustedes su presencia aquí. Gracias a Braulio Ornedo por habernos leído este maravilloso libro que conmueve nuestro corazón. ¿Tú prefieres uno de estos? Sí, claro. Bueno, si quieres escoger entre los que están aquí, hay diferentes títulos. ¿Qué te tocó? Nada. Ven. ¿Sabes por qué el tigre tiene rayas? ¿No? Investígalo aquí. Toma. Les agradecemos a todos ustedes su presencia en Gandhi. Les recordamos que todos los sábados para los niños hay una actividad, para los adultos los viernes. Ahí, junto al refrigerador. Junto al refrigerador,
Dile dónde. En ese medio, por ahí está. Arriba de el jabón que tengo cerca de la puerta. Con cuidado, no se vaya a voltear porque está ahí en copete. Son todos estos. Sí. Para no perderlos, yo los empaco inmediatamente y los tengo empacados para irlos disfrutando. A ver quién me hace favor. Y mientras presumo, ¿tú crees? Orgulloso que estoy de mi hijo. ¿Ese ya no? Sí. Es el de hoy, es el que salió para ti. Ah, a ver, entonces lo vas a leer. Pues, ¿ya estás grabando ahora? ¿Qué? Este salió para ti, se llama El poeta Alfonso Reyes. Dice, para Maricruz, poeta de todo el día. Ay. Es tan abundante y variada la obra de Alfonso Reyes que inevitablemente intimida hasta los más valientes lectores. La primera vez que abordamos el intento de leerlo, nos preguntamos, ¿por dónde empezar? Los 26 gruesos volúmenes, donde se agrupan las 13.404 páginas que componen la edición de sus obras completas en el Fondo de Cultura Económica, nos confirman ese acierto de Octavio Paz al señalar que los libros de Alfonso Reyes no solo son una obra, sino toda una literatura. Narrativa, ensayo, crítica, teoría e historia literaria, filosofía, divulgación de la ciencia, memorias, dramaturgia y poesía son algunos de los cauces principales que desembocan en el mar de la literatura alfonsina. Su curiosidad creadora lo abarca todo, desde la crítica en la edad ateniense hasta la interpretación de la obra de José Martí bajo la perspectiva de la mecánica cuántica. Lo mismo cultiva la recreación, que no solo traducción de la Ilíada de Homero, que reflexiona creativamente sobre la mescalina, los garbanzos, el infinito, la servidumbre voluntaria o la teoría matemática de la información y los límites de la física. Todos lo sabemos entre todos. Era un proverbio que gustaba de repetir, pero creo que sobre todo le gustaba encarnarlo con su propio ejemplo. Las dudas sobre el poeta Alfonso Reyes es el texto con el que inicia su libro Leer Poesía, el también poeta regiomontano Gabriel Said. Esas dudas han causado en mis lecturas a lo largo del tiempo un tránsito que va desde la curiosidad morbosa por catar el bajo contenido alcohólico de la poesía de Reyes hasta el éxtasis de la iluminación personal que rebasa con mucho la fascinación que Said no encuentra abundante en la poesía de don Alfonso. Es verdad que los poemas alfonsinos, en una alta proporción, se pueden leer como agua, que nos satisface sin emborrachar, causando encanto, pero no fascinación embriagadora. Pero la proporción de los poemas memorables de Reyes es tan alta como la de otros maestros del oficio. Octavio Paz, por ejemplo, esperaba ser recordado por 2 o 3 a lo sumo de sus poemas. Para mí, leer El Sol de Monterrey evoca el diario despertar de mis hijos como un gozoso milagro cotidiano. Otro tanto me sucede al leer la oración del 9 de febrero en la tumba de mi padre, al grado que la interrogante, ¿en qué rincón del tiempo nos aguardas? ¿Desde qué pliegue de la luz nos miras? Es su epitafio. Cantar la salambona al oído de la mujer amada mientras me pierdo sin remedio en su mirada ha sido tanto como leer las 4 soledades que acompañan mi frecuente y solitario desasosiego. Leer, en fin, los versos de Reyes que me tiene deparado el destino, esa cosa de la que nada se sabe excepto su insondable aparecer en nuestras vidas. Leer y reconocer agradecido en los poemas de don Alfonso la vida que es mi propia vida, es un don que hace el mundo más habitable y convierte mi entorno en poesía. Lea poesía, apreciado lector, para comenzar o terminar su día. Un poema de Alfonso Reyes, por la noche, es manjar de sabiduría. Estoy seguro que terminará encontrando la grata y perdurable compañía de un Homero en Cuernavaca, entre jacarandas en flor y frondosos laureles sombreando el néctar y la ambrosía,
mientras en la tibieza vegetal el ser se amaca arrullado por ese como vino cordial del trinar de las urracas en su vespertina algarabía. Tiene parte que tú pusiste de tu cosecha, ¿verdad? Como que tiene partes. ¿Pusiste algo allí de tu pensamiento? Todo, yo lo escribí. Bueno, sí, pero me pareció una parte en el mensaje pues, de lo impreso, que estabas poniendo algo de tu sentimiento, algo en mi estado de soledad, algo decía, ¿no? En mi estado. Después del epitafio. Sí, que leo las 4 soledades para acompañar Ujú. mis frecuentes Allí, estados de allí, desasosiego y de soledad, sí. sí. Todo lo escribí yo, no es que es lo que siento. Ujú. Y es lo Sí, que- pero como que te localicé muy, como que te enfoqué muy claro. Ahí como que siento, todo lo escribiste tú, ya sé, pero allí sentí tu sentimiento. Ujú. No sé si me explico. Sí. Qué maravilloso. Es una forma de leer también Está en la página 2. en la página 2. A ver, abriendo. Aquí. En la 2, esa es la 3. Muy bien, entonces aquí. Perfecto. ¿Salió hoy? ¿O Sí. ayer? Ese de la jornada ayer y el del regional, que va ahí también hoy. A ver, te traje focos para las lámparas, para que te ayuden para la lectura, porque son muy claros, dan mucha luminosidad, son de halógeno. ¿Y aquella lámpara que me prometiste, hijo? La lámpara que te prometí. Una que me prometiste cuando ya me venía una ocasión y me dijiste, te compré una. Ah, sí. ¿Se quedó? No ¿Y cuándo vendrá? Que no sé qué. la... Luego me la traigo. Acuérdame nada más. Ah. Pues la forma de tener las cosas las pongo yo allí envueltas y ahí las tengo a la mano para ponerlo. ¿O quieres ponerlo ahorita? Para eso lo trajimos, ¿no? Para ponértelo, para que lo uses, ¿no? Pues Para entonces que lo ponlo, guardes porque ahí. yo no puedo con mis dedos, necesito Vamos a ponerlo. que lo pongan porque yo todo lo suelto. A ver, ¿cuál de los dos sirve? Ahorita tengo este, Ese sirve. sí, Y ese lo puedes usar bien. sí. Usted viene ahora como que va a conquistar, se va de novia o qué, porque viene muy peinada. Pues nunca lo había visto, nunca lo vi de cerca como ahorita. ¿Y ya comen? Voy al súper para traer yogures, para que no tengan que cargar tanto a la hora de Que no, que se vayan. no, yo me comí la fruta porque me dolió mucho el estómago. Yo me comí, por ustedes digo, yo me comí la fruta y yo puedo esperarme porque me dolía tanto el estómago que... ¿O comamos de una vez? ¿Qué? Y ya después de la comida voy por los... Ya la calentó, ya está. Sí, claro. Dice que la rosa ¿Pero sí, qué vamos a sí, hacer? sí. Pues aquí no cabemos. Pues sí, platos allá y acá y como fuera, ¿no? Mire, Ahí, yo aquí. aquí está este Nos pasamos banquito, este banquito, allí, ¿no? allí sentado Braulio, Ajá. ahí puede comer. Yo puedo comer aquí. Usted puede comer aquí, Me dé ya un hasta vaso. tengo servilleta, Sí. ya hasta tengo allí. Mire, aquí están ya los platos, Sí. nomás nos hace falta uno. Estás grabando, ¿verdad? Ahorita.
Cuando yo vaya a comer, sacamos el banquito hacia arriba Sí. para que se lo arrime ahí. Con, Permiso. Se atraviesa. por arriba préndelo, ¿eh? Si lo puedes Pues es borrar. tuya, tú sabes. Esto verás la diferencia. Nada más que debes de tener cuidado, se calientan mucho. Pero entonces se quema muy pronto No dura mucho tiempo. el socket. Se queman, eso es lo que se me quema aquí. Pues mejor le ponemos en aquella. Muy fuerte, ¿verdad? Sí, Demasiado. Pero no es para que leas. sí. Está bien, como que hasta me dolió algo en los ojos. Apagamos, ¿no? Sí. Y ¿Cómo está de luz, bro? esa cajita sirve para este. No. No cabe. Porque está bueno, no puedo. Tenga una bolsita y ahí échelo y allá lo ¿Dónde ponemos. tienes? Allá tienes los focos, ¿no? Vamos a ponerlo No, ahí en el foco. por aquí hay. Ahí Arrímese. están los focos. Ahí están los focos. Pues no puede pasar porque está la silla. Aquí Ayer- hay foco. Eso es. Yo todo lo tengo allí, por eso están entonadas Aquí hay focos golpes. también. Ese tiene focos. Hay más focos aquí que en una foquería. Me proporciono las cosas que necesito. ¿Este no te acuerdas? Está lleno, no hay lugar. Pero lo voy a poner aquí de todos modos. ¿Ya viste? Están sin usar todavía. Ahí hay. ¿Ves? Esto me desanima, suelto todo. Yo cuando lo ponía estaba hundido. Por eso, Ay, aquí ya nada más. más. Y ahora me lo pone por aquí. La otra bolsa. No puedo agarrar las cosas porque ahí lo dejo. Bueno, a ver, les empiezo a servir el arroz, ¿no? ¿Cómo dices así? Entonces, ¿este es el que hay que sacar? Sí, Este, el banquito, sácalo, hacia arriba, porque hay libros allá abajo. Ahora ponlo ahí enfrente. Allá, bravo, póngaselo. ¿Y dónde se va a sentar? No, yo No. aquí hay un banco. Ese es y banco como para aquí. que coma él. Ay, para que coma carne, allí hay un banco atrás de la puerta. Bueno, a ver. ¿Sí hay pásame camas? los platos. Sí. Voy a poner por aquí y se caiga. ¿Y tú? Yo me acomodo aquí porque necesito estar recargada, no puedo estar con la espalda al aire. Ahí cabemos. Por eso como en los platitos esos, porque me lo pongo aquí. A ver. ¿Verdad? Está muy bueno el arroz, ¿eh? A mí no me sirve arroz, ¿eh? ¿No quiere arroz? Será muy poquitito porque me comí la fruta, le digo, me dolía mucho el estómago. Sírvale a mi hijo. A ver usted. Ahorita Yo le quiero sirvo. en el platito largo. Ah, en el largo. Bueno, entonces. Acuérdense que en esos comemos nosotros. A ver. Allí hay cuchara. A ver si Menos, le menos, gusta la- menos. ¿Menos? A ver. Y aquí mismo me pone el guapsón. Ay,
Espérate, ahí están ya las cucharas. Ahorita. ¿Qué crees? Ya se acabó la pomada esa que me compra. ¿Cuál? Ya nomás me queda tantito. Sí, ¿Y gracias. quiere ¿Cuál, la la del cuchara? veneno A de ver, abejas? señor. A ver, Bravo. Una cuchara por ahí. A mí me da tenedor de esos de plástico. Ya sabe dónde están, por ahí. Levante el plato. Ahí están a la vista. Con la cuchara. Bueno, pues aquí cuchara. Ahí están ya. ¿Esta extensión sirve? De la puerta para usted, ¿eh? Y luego que ya sirva, retira su cacerola y se sienta. ¿Y quieres ponerlo en el... Quien quiera más arroz, le voy a poner. Está muy blanco. Qué bien que te... ¿Ese es rojo que estaba Sí. en la puerta? A ver, vamos a comer pues. Estamos esperando. Aquí. ¿Y por qué te gustan los guasontles? Pues me gustan porque no sé qué misterio tienen, pero parecen pollo, parecen una cosa muy especial. Cuando mi mamá los hacía, la gente expresamente iba a buscarla desde lejos para llevarle comprarle sus doxón. ¿En dónde? Pues allí donde ella tenía su negocio. ¿Pero en dónde? ¿En qué ciudad? ¿En México? ¿Ya cuando vivían en México? Sí. No, de cuando ella tuvo aquella fonda en Ocampo. ¿En Ocampo, Guanajuato? Ujú. Allí, imagínate, éramos 3 sus hijos, ¿Además 3 habían nacido? nada más, ¿Quiénes? la que tienes enfrente, La mayor. ujú, y luego Paz y Jesús. ¿Con qué diferencia nacieron Eh, contigo? ¿Cuántos años después? Entre Paz y yo hubo un espacio porque murió un niño de meses. Dijeron que se lo chupó la bruja. ¿Cómo que se lo chupó la bruja? Veníamos cada 2 años, entonces yo fui al 24, debía de haber sido el 26 el otro niño. Entonces Paz vino en el 27. Y Jesús. ¿Y cómo en se el llamó? 29. ¿Lo bautizaron? ¿Cómo? ¿Lo bautizaron al niño que murió? Sí, ¿Cómo se llamaba? Leandro. ¿Leandro? Él nació en 26 entonces. Ujú. Y A ver, Paz. le doy en ese plato el guaxón que uno de En estos este mismo, ¿no? larguitos, En este ese. mismo. Y luego Jesús, cuando nació, ¿en qué año? El 29 El 29. y Angelina el 31, Y luego, Micaela 33 y Fidencio 35. Y ¿Ya no quiere más Procuro. arroz aquí? fuerte. Le pongo Un más poquito, arroz. por favor. Y Procoro es 37. Fuerte, para... ¿Cómo? Fuerte. Habla fuerte para... Ah. Y Coco el 37. Entonces, a ver, primero tú, 24, después Leandro, el 26, Sí. Paz en 27, Sí. Jesús en 29, Micaela en 31, Uno.
No, Micaela no. Angelina. Angelina en 31, sí. Sí. ¿A usted le sirvo igual así? Sí, poquito arroz, yo no. Micaela el 33. Pero tiene caldito. Micaela 33. Sí. Fidencio el 35. Fidencio Y 35. Coco el 37. Coco, Prócoro, ¿no? Se llama. Ujú. Prócoro el 37. 37. Era el más chico. Sí. ¿Tú sabías que tuviste esos tíos abuelos? Mira, ¿Cómo? que Brown no sabía de todos los tíos abuelos que tuvo, que tiene todavía. Ujú. ¿Quiénes? Abuelos. Tíos abuelos, ¿no? Tus hermanos eran sus Tíos tíos abuelos. abuelos. Ya ni me acuerdo cómo se llaman. Ah, bueno, mis hermanos, pues ya te dije. Sí. Lo que quedan son, los que ya ni sé cómo se llaman, son los primos. No, pero a ver, tus papás, ¿cómo se llamaban? Guadalupe. Mi mamá, Guadalupe Hernández. Nada más Guadalupe, tenía un solo nombre. Nada más Guadalupe. Guadalupe Hernández, ¿qué más? No, no era nada más Guadalupe, era María Guadalupe. María Guadalupe Ujú. Y mi Hernández. papá, Hernández. Hernández, ¿qué más? ¿El otro apellido quieres? Moreno. Hernández María Moreno. Guadalupe Hernández Moreno. Sí, Tu mamá mi mamá. y tu papá. Y mi abuelo. Tu papá. Ah, mi mamá. Mi papá. Ay, Dios. Mi papá. Gavino Rocha Luna. Luna, ¿el segundo apellido? Sí, Gabino Rocha Luna. sí. Ahora, los papás de tu mamá. No más. ¿No? Hasta ahí sé que era Jesús. No sé más. Jesús, el papá de tu mamá, o sea, tu abuelo. Jesús Hernández. A ver, ¿qué me estás preguntando? Estoy ahorita confundiendo. Me estás preguntando por mis abuelos. Ujú. Los papás de tus papás. Papás de mi mamá. Ah, que sí, claro que lo sé. Mi mamá grande era Inés Palomo Moreno. Inés Palomo, Palomo Moreno. Sí, la fue mamá de la tu mamá. Inés Palomo Moreno. Sí. Como si no estuviera conectado. ¿Qué es esta cosita dura, Es pedazo de pollo, porque es arroz tipo paella. Ah, con razón está tan bueno. Ahí en la estufa A ver, ahora sí. estaba una cosa de plástico con la No está comida pasando que corriente. está hielo. Son calabacitas. Hay que meterla al refri. Es lo que me trajeron ahora. No me la comí porque me volví el ¿No, bro? estómago. ¿No pasó? No sé ni qué. Calabacitas. Calabacitas con qué. Se ve que son salas con tomate. Aquí está la sopa y está re fea. No. Sí. ¿La ves? Ah, sí, este. Entonces, a ver, tu mamá. Come. Yo voy haciendo el repaso. Tus papás, Gavino, Rocha, Luna. Luna. Y María Guadalupe Hernández, Palomo. Palomo, claro. Palomo. Pero ella se ponía María Guadalupe Hernández Palomo Moreno. Usaba los dos nombres
¿De su mamá? Ujú, pero era el primero Palomo. Entonces su mamá se llamaba Inés. Inés Palomo. Su mamá de mi mamá. Inés Palomo Moreno, Ujú. tu abuela materna. Mi abuela era morena de ojos verdes, me imagino que ha de haber sido muy, muy guapa. Ujú. Morena de ojos verdes. Ujú. Inés. Ella venía de gente de Jalisco, pero ya le tocó nacer en Guanajuato. Pero la familia era de, su familia era de Jalisco. La familia de mi abuela, de mi mamá grande, Ujú. era de los Altos de Jalisco. ¿Y su papá? Mi papá grande Tu papá grande. era Reyes Hernández Herrera. Reyes Hernández. Rey con H, con H. Reyes Hernández Herrera. Reyes Hernández Herrera. Mira, tenemos un Reyes también en la familia. Ujú. Otro Reyes tenemos en la familia. Ujú. El abuelo Alfonso Reyes y el bisabuelo, ¿no? Es mi bisabuelo, Ujú. Reyes Sí, Hernández Herrera. así es. Y tatarabuelo de Bravo. Sí. Ya es tercera o cuarta generación. Cuarta generación. Es muy interesante al estar buscando la genealogía. Ujú. Vas así haciendo así, y vas a encontrar con que tienes parientes, ancestros muy importantes. Claro. Estaba escuchando lo de Sóstenes Rocha, Ujú. una anécdota. Completamente en la revolución tiene mucha historia. El apellido Rocha en Guanajuato, en Chihuahua, en Monterrey y también en San Luis Potosí. Ujú. O sea, todo el Bajío. El Bajío y bueno, en realidad geográficamente es el centro del país, Guanajuato. ¿Cuál era la relación de Sóstenes Rocha con el abuelo Gabino Rocha? Era general. No, pero la relación de parentesco. Ah, no entendí la relación. La relación pues yo me imagino que sería como abuelo, porque tenía muchos hijos. Había muchos hijos en Guanajuato de apellido Rocha. No, pero me refiero a tu papá, Gabino Rocha, No sé qué haya sido. pues no sabes el parentesco. No si sé, había no sé el parentesco. parentesco, pero yo me imagino que el que tenía que saber era su papá de mi papá, Claro. mi Que se abuelo, llamaba Rómulo Rocha. Rómulo Gómez. Rocha. Rómulo Rocha Gómez. Gómez. Y ahí en Guanajuato, no sé si te has dado cuenta, en la plaza de allí de la Constitución, o la plaza más bien, de armas, o como la llaman, plaza de armas, está allí un general montado en su cabalgadura muy gallardo, vestido de militar, y es Sóstenes Rocha. ¿Tú lo viste, bro? ¿La de la Unión? ¿Cómo? ¿En la Plaza de la Unión? A donde está el Palacio de Gobierno, allí en la presa. Ah, en la presa. No fue hasta allá. Es el mero,
Pues el Palacio de Gobierno. Pero está fuera del centro. ¿Está fuera del centro, el Palacio No, de Gobierno? no está fuera. Bueno, yo no sé. Está Entonces, cerca donde vive Eduardo. Ah, pues a lo mejor es nuevo eso, ¿no? No, porque está cerca de la presa de la olla. cuando fuimos tú y yo, por allí anduvimos caminando. Ujú. Fuimos a buscar mi pasaporte y hasta te llevé a ver los cocodrilos que hay ahí. ¿Los has visto? Unos cocodrilos de piedra en un como bosque. Nos encontramos un señor que nos invitó a comer a la casa de su mamá A ver, ahorita cuéntame eso. y comimos en su casa. Comimos enchiladitas de esas de allá de Guanajuato, de esas de que las llaman potosinas. Tú y yo, él nos llevó. ¿Usted sabía hacer esas enchiladas? A ver si me acuerdo. Y entonces, en vista de que como andaba la bolsa vacía de dinero, pues pasé por ahí a ver si era la hora de la comida. Y me encontré con que allí hacía años que la familia no vivía, era una tapia. Y ahí no vivía nadie. Y nosotros habíamos comido el día anterior. Y luego nos sucedieron cosas. Fuerte. Nos sucedieron cosas en... A ver, pero cuenta de nuevo eso, porque no se entiende. Bueno, Fuimos un día a cenar o a comer. a Un día comer. antes. Bueno, fuimos un día invitados por un señor de... Pero ese